El matrimonio era una farsa. La frase flotó en la sacristía como una condena y como una promesa. Pocos la pronunciaron en voz alta, pero todos la entendieron. Laura apretó el rosario hasta que los nudillos le blanquearon. La cera de la vela goteaba en silencio. Ernesto, a su lado, inclinó la cabeza y le susurró sin énfasis, sin teatralidad, con esa voz que nunca buscaba aplausos. «No tengas miedo. Será solo en papel». Y en el mismo susurro, llevaba la clave del trato. La casa, la tierra, la certeza de que la hacienda no quedaría a merced de litigios ni de manos ambiciosas. El testamento de don Artur había puesto una condición indeclinable, y la gente, como siempre, miró la ceremonia con ojos que pesaban más que las campanas. En la iglesia, el sacerdote habló del sacramento con solemnidad que rozaba la gravedad. Allí, en la penumbra iluminada por las velas, el gesto ritual se volvió algo vivo y antiguo. Las manos sobre el libro, el intercambio de anillos, la mirada de la comunidad clavada en dos figuras que no se buscaban más allá del pacto. Laura sintió la madera del banco bajo las rodillas, el perfume a incienso y tabaco de la gente mayor. Y la memoria la traicionó. Risas huecas, palabras que la hicieron pequeña en otras plazas. No habló de eso, no por cobardía ni por pudor, sino porque había aprendido que los recuerdos, cuando se pronuncian, llaman a la persecución de quienes disfrutan de la vergüenza ajena. Ernesto sabía. La había visto pasar por el pueblo, callada, la mirada baja, la espalda recta como quien carga un secreto. Él no era un hombre de afectos exhibidos. Era dueño de la hacienda desde que su padre lo dejó a cargo, con manos ásperas y un sentido del deber que olía a cueros viejos y a lluvia. Aceptó el acuerdo no por un capricho, sino por necesidad. La condición del testamento exigía que la hacienda permaneciera bajo una cabeza de familia casada y estable. Lo hizo para evitar que Augusto, con su implacable ambición, se lanzara sobre los predios de la familia. Por eso pidió a Laura techo y protección. Ella pidió sin esconder demasiado un lugar donde recomponer sus días. Al salir de la iglesia, el pueblo dio su bendición y sus cuchicheos en partes iguales. Las mulas resoplaron en el patio, las cadenas de los carros crujieron. La casa grande se recortó en el atardecer, un volumen de tejas y madera rodeado por el café y los surcos que bajaban hacia el río. Dalva los recibió en la puerta con esa mezcla de autoridad y ternura que tienen las mujeres que han visto generaciones crecer y caer. Le sirvió a Laura un vaso de agua caliente. Le acomodó el velo con manos que olían a jabón y a pan, y miró a Ernesto como quien aprueba, con un asentimiento que contenía preocupación. La habitación destinada a Laura estaba separada por un biombo de madera y un mosquitero. No había gesto de humillación en aquella barrera. Era más bien un tabique provisional, un modo de preservar algo de distancia hasta que la confianza encontrara un camino. Ernesto, antes de retirarse a la habitación contigua, encendió una vela bendecida por el padre del pueblo y la dejó en la mesa de noche. No era un símbolo grandioso, pero era íntimo. Una luz pequeña que prometía vigilia y respeto. Antes de cerrar la puerta, besó el aire cerca de la mano de Laura, no su mano, como quien respeta un territorio aún cerrado. Laura se quedó mirando la llama. Era la primera señal de humanidad que no pedía nada a cambio. Su pasado le había enseñado que los gestos pequeños podían ser trampas, una caricia que luego justificaba un abuso. Pero esa vela no pedía nada. Permaneció allí, parpadeando, como un testigo. A la medianoche, el viento colaba su canto por las rendijas y la casa grande quedaba tan silenciosa que cualquier ruido parecía una ofensa. Laura recitó mentalmente las oraciones que su abuela le había enseñado. Las palabras eran un juramento de supervivencia. La mañana siguiente trajo un trabajo que no conocía, ni piedad ni romanticismo. La vida en la hacienda exigía manos, rezos y decisiones. Tiao, joven peón de mirada franca, la condujo por los corrales,
señalando la amplia cuadra donde los caballos esperaban su huevo de sol. Dalva la presentó como la nueva señora, con el gesto preciso de quien no pretende elogios, sino orden. Algunos jornaleros bajaron la vista. Otros murmuraron algo de asombro. Laura aprendió a sostener la mirada. Ernesto, en la distancia, mostró el orden de siempre. Tenía que organizar las cuentas, revisar la maquinaria, asegurarse de que la cosecha no se descuidara por conflictos que comenzaban a agitarse en la villa, como viento que trae mal tiempo. El rumor vino dispuesto, como suele ocurrir cuando algo distinto aparece en la costumbre. Augusto, siempre cercano al poder, comenzó a mover hilos con la lentitud calculada de los hombres que saben sembrar duda. Envió cartas al pueblo y mensajes a quienes mantenían la lengua larga. Habló de la honorabilidad, de la supuesta falta de decoro, de la moral pública. De una fiera manera, dejó entender que el matrimonio no era más que un teatro. Y en ese teatro, Laura quedaba expuesta a la burla. Las voces se alzaban en las plazas, en los corrales, en los mercados, y lo que antes era discreción, se convirtió en señalamiento. Una tarde, delante de la cantina, un grupo de hombres esperó a Ernesto para soltar una frase que pretendía ser un desafío enmascarado de seriedad. ¿De verdad lo lleva en serio, don Ernesto? ¿Se casa solo para guardarse un papel? Ernesto no respondió con bravatas. Dio un paso adelante. Su voz fue la de siempre, grave y medida. Y repasó las razones. Debía proteger la herencia, mantener el trabajo de tantos, evitar que la hacienda cayera en manos de especuladores. Eso bastó para que algunos callaran. Pero Augusto no cesaba. Su representante, el hombre con el diente de oro, dejó tras de sí la sensación de amenaza como si fuera perfume. Los gestos de Ernesto hacia Laura, sin embargo, continuaron siendo pequeños y constantes. No alardeaba del trato ni hacía promesas grandilocuentes. Era el tipo de hombre que protegía a su caballo antes que a su reputación. Por eso, cuando la gente insinuó que no había consumación y que aquello invalidaba la unión, fue él quien respondió con firmeza, no con violencia, sino con defensa pública. En la galería de la casa, una tarde en que la bruma aún no se había disuelto, se plantó frente a la gente y dijo en voz alta que Laura era su mujer, y que ninguna lengua tendría poder para convertir su decisión en papel mojado. No hizo gestos de macho desafiante. Hizo lo que un hombre honrado hace, situó límites. Laura, en esos días, empezó a notar cambios no violentos pero persistentes. Ernesto le traía café a la hora que solía quedarse más sola. Dejaba ropa doblada, no como una indicación de posesión, sino como una ayuda que no exigía reciprocidad inmediata. Dalva la abrazó una noche con un movimiento que tenía la memoria de antiguas congojas, y le dijo sin solemnidad, «Ten paciencia, niña. Estas tierras cuidan a quien aprende a sembrar». Ella lo dijo sin trivializar el dolor. Lo dijo con la certeza de quien ha visto muchos inviernos y sabe que la paciencia no es resignación sino trabajo. Había noches en que Laura se despertaba empapada en recuerdos sin nombre. No eran descripciones, solo sensaciones, manos que no pidieron permiso, risas que sonaban como afirmaciones de poder. No quería que nadie le tocara, no porque despreciara la compañía humana, sino porque su cuerpo tenía advertencias cosidas a la piel. Sin embargo, la convalecencia del alma no admite atajos. La posibilidad de reconstruir algo requería más que palabras. Requería un ritmo silencioso de actos coherentes. Ernesto entendió, quizás sin nombrarlo, que la protección no era solo frente a los demás, sino la paciencia de no invadir. En una mañana de cielo pesado, la voz de Augusto llegó como un ruido seco. Mandó a su abogado, doctor Medeiros, a presentar un recurso. La supuesta falta de consumación era motivo suficiente, afirmaba, para impugnar el matrimonio. En la letra fría de la misiva había un propósito claro: abrir una fisura jurídica que le permitiera apropiarse de la hacienda.
La noticia corrió por el pueblo con la rapidez de las malas hierbas. Algunos la recibieron con compasión por Laura, otros con la indiferencia de quien piensa que ciertos destinos son irremediables. Ernesto leyó la carta en silencio, la arrugó entre los dedos y la volvió a alisar. No buscó humillar al adversario, pidió una audiencia, reclamó que cualquier decisión se tomara en lo eclesiástico, donde las cosas del alma y del derecho tenían más peso. La tensión subió como lluvia que precede al trueno. Augusto, desde su galería de poder, no usó solo palabras. Hubo cartas anónimas dejadas en la puerta de la casa, insinuaciones en la iglesia, miradas que buscaban humillar. Una noche, alguien dejó un muñeco clavado en el portón con una nota de escarnio. Dalva lo quitó con manos que no temblaron, lo quemó en el patio y se negó a comentar. La comunidad se dividió en susurros. Puede sonar extraño, porque en la finca se respiraba trabajo y no intrigas de palacio. Pero el poder, cuando quiere algo, choca contra la rutina con estrépito. En medio de esa corriente, Laura y Ernesto seguían construyendo su cotidiano. No era un romance hecho de picos de pasión, sino de actos que, poco a poco, corregían las asimetrías antiguas. Cuando Laura llegó a la cocina aturdida por una noticia, Ernesto le ofreció su silla junto al fogón y le contó, con una naturalidad pasmosa, cómo había plantado el café en su juventud. La risa fue un puente. No borró lo que había sido, pero señaló que la vida podía tener otros tonos. Ella, por su parte, comenzó a responder a los cuidados con gestos medidos. No entregó su cuerpo por obligación, pero permitió que su presencia fuese algo que compartir. El respeto, en la forma en que se instauraban los silencios y las miradas, era la medicina tácita. Una noche en la que la luna se mudó tras nubes pesadas y la casa grande parecía un barco meciéndose en tierra, Laura tomó la vela que Ernesto había dejado semanas atrás y la acercó al rosario. Dejó que la cera tibia se pegara a sus dedos sin sentir dolor. Fueron sensaciones pequeñas que no necesitaban nombres. Se sorprendió de que un hombre pudiera demostrar honor sin exigir nada a cambio. Pero la calma era tenue. El viento traía noticias. Augusto avanzaba en su empeño. Doctor, Medeiros insistía en la vía legal. Los rumores cambiaban de tono y, como siempre, el honor de la hacienda pendía de decisiones que escapan al albedrío de dos personas. El día del accidente llegó sin estridencias. El sol era un disco que prometía calor. El polvo se levantaba en columnas doradas. Ernesto salió temprano con la intención de revisar una catarata en el desagüe que amenazaba la parte baja de la finca. Había que mover la mula, revisar el puente, comprobar que el paso del agua no llevara consigo la tierra que sostenía la loma. Timo lo acompañó, ligero, y conversaron de cosas pequeñas. La enfermedad de un vecino, las semillas que mejoraron la cosecha el año pasado, la posibilidad de traer un nuevo sembrado. Augusto, ajeno quizá a la necesidad del trabajo, los miró desde su carruaje como quien observa insectos en un vidrio. En el camino de herradura, la tierra estaba reseca y firme en la sombra, pero el calor había aflojado la capa superficial. Ernesto desmontó para revisar un tramo del puente de tablas. Su forma de caminar, de inclinarse, era la de los hombres que han hecho del gesto cotidiano un canon. Tiao estaba a pocos pasos, recogiendo una cuerda, cuando un crujido ascendió con la lentitud de una tragedia que se anuncia. Una de las tablas cedió. Ernesto estuvo a punto de perder el equilibrio. Fue una caída que no necesitó palabreo para ser comprendida por quien la veía. El ruido del cuerpo contra la tierra, una exhalación que se convirtió en súplica. No hubo sangre que detallar. No haría falta. Lo que importa es la entrega del cuerpo a la gravedad y la consecuencia inmediata. Ernesto quedó en el suelo, la espalda doblada en una expresión de incredulidad y dolor. Tiao gritó con la desesperación de quien todavía conserva la inocencia del auxilio. Los animales cercanos se inquietaron. El polvo se alzó en torno a la escena como si quisiera esconderla. En la casa grande, Dalva sintió el temblor del reloj y supo que algo había cambiado en el ritmo del día.
Laura, que iba a la cocina con la cesta de pan, escuchó la voz de Tiao y el ruido seco. Cuando llegó, lo que vio la desarmó. El hombre que había jurado proteger la hacienda y que había prometido respeto, yacía en el polvo, inmóvil salvo por respiraciones cortas. Su primer impulso no fue racional. Fue un recuerdo enterrado que volvió con la fuerza de una marea, aquellas manos que no supieron cuidar. Pero la memoria, en esa circunstancia, se transformó. La necesidad de proteger sobrepasó el miedo. Laura se abrieron paso entre la gente, como si un fuego nuevo la impulsara. Agarró la camisa de Ernesto con vigor, lo miró a los ojos y encontró en ellos una sorpresa sin palabras. Allí no había orgullo, había vulnerabilidad. Dalva llamó al médico del pueblo, doctor Siqueira, con voz que no permitía demoras. Tiao arrimó la carreta mientras un sudor frío recorría su frente. La gente se agrupó a distancia, con esa mezcla de curiosidad y respeto que suele acompañar a los acontecimientos que rompen la rutina. Augusto observó desde lejos. Su rostro era una piedra, y el diente de oro parpadeó bajo el sol. No hizo ningún paso adelante. Su orgullo sabía cuándo esperar. Dentro de la casa, al calor de un fogón encendido apresuradamente, Laura arrodilló a Ernesto sobre una manta tendida. Le habló con palabras cortas, precisas, como las que se usan en los hospitales y en los nacimientos. Respira. Por favor, respira. Sus manos, que durante años habían aprendido a evitar el contacto, ahora trabajaban con determinación. Revisó la respiración, buscó la sombra de una posible fractura, sostuvo la cabeza con cuidado. No hubo gestos heroicos, solo la concentración de quien entiende la urgencia. Ernesto, en la bruma entre lucidez y dolor, la miró. Hubo un instante en que los roles se invirtieron sin teatralidad. Él, el protector, se vio reducido a la condición humana. Ella, la protegida, asumió el mando con esa firmeza sencilla que solo la necesidad enseña. Sus ojos, húmedos y grandes, se encontraron. No hubo reproches, ni palabras de remordimiento, solo una promesa tácita, hecha de miradas. Allí, en el trozo de manta, se estaba construyendo algo que la farsa no podía explicar. El médico llegó con manos firmes. No pronunció diagnósticos grandilocuentes. Evaluó, sugirió reposo, evitó palabras que prometieran milagros. Dijo lo que debía, que había que inmovilizar, evitar movimientos bruscos, que la recuperación tomaría tiempo. Pidió que le trajeran una tabla para entablillar y calmantes sencillos. No hubo una cura en el acto. Hubo, en cambio, cuidado humano y procedimientos que sostenían la esperanza. Laura siguió cada indicación con precisión militar, como si aquel cuidado fuera una liturgia. Dalva le acercó agua, le peinó el cabello seco de la frente y le habló en voz baja, con frases simples. «Aquí estamos, mija. No estás sola». Mientras el sol caía y la vela que Ernesto había encendido semanas atrás parpadeaba como un corazón diminuto, la casa se transformó. Lo que antes era un arreglo de conveniencia, empezó a sufrir una metamorfosis silenciosa. La dependencia física abrió espacios que la prevención y el pudor no habían contemplado. Las noches de vela, antes silenciosas y tensas, ahora estaban habitadas por el ruido de pasos que iban y venían, por la disposición de remedios, por la lectura de los signos más mínimos. Laura se convirtió en la guardiana de un cuerpo que antes había querido evitar. Ella, que tantas veces había aprendido a retraerse, encontró en el cuidado una forma de autoridad. Ernesto la observó sin palabras, no porque fuera incapaz de hablar, sino porque las palabras a veces son demasiado pesadas para lo que el alma necesita. En el patio, las luces de la villa empezaron a encenderse como luciérnagas. La noticia del accidente correría por los caminos en pocas horas, llevada por voces y por el viento. Augusto, que siempre buscó la manera de convertir la desgracia ajena en su ventaja, permaneció en su casa con semblante imperturbable. Desde lejos, sin intervenir, dejó que el rumor hiciera su trabajo. Pero había cosas que el rumor no podía tomar.
La presencia íntima, la decisión de cuidar, la manera en que una mano sin experiencia curaba con ternura las grietas del orgullo. Cuando la noche se asentó y la vela proyectó sombras largas sobre las paredes, Laura se sentó junto a Ernesto. No habló de papeles ni de testamentos. No intentó promesas que el dolor podía romper de inmediato. Solo estuvo allí, tallando en la rutina una constancia que sería su modo de amar. Darle de beber con la cucharilla, arreglar la almohada, insistir en que mantuviera la calma. En cada gesto había algo que cambiaba de forma imperceptible. La farsa, tal como la había entendido el pueblo, comenzaba a diluirse en lo cotidiano. La pregunta que todos harían más tarde, si el matrimonio era verdadero, ya se estaba respondiendo en los pequeños oficios de una noche larga. Alguien, en algún lugar de la casa, dejó caer una llave que resonó como un reloj. Cerca, la vela terminó su cera y dejó una mancha en la mesa. Afuera, el viento golpeó las ventanas con un rumor que mezclaba inquietud y promesa. Laura miró a Ernesto, y por primera vez desde la sacristía, se permitió tejer la esperanza sin vértigo, que el respeto sostenido puede hacerse carne, que la noche, lejos de ser simplemente un testigo, podría ser la bisagra que transformara una obligación en un abrazo. No hubo consumación, no aún. No por imposición ni por rechazo, sino porque el camino entre el acuerdo y el cariño necesita pasos que no pueden acelerarse sin derramar algo que no se desea perder. La noche del accidente no fue la noche de bodas que el pueblo había imaginado en sus murmuraciones. Fue otra cosa, más difícil y a la vez más verdadero. Fue la noche en que las protecciones se invirtieron, en que la mujer que había aprendido a esquivar el contacto se convirtió en quien sostiene el cuerpo, y el hombre que se creía dueño de la protección se entregó a la fragilidad. En la cocina, Dalva dejó enfriar una taza de té que nunca fue bebida por completo. En la sala, la vela agonizó y lanzó un último suspiro de luz. Afuera, las sombras eran gigantes que olvidan que la noche también protege y reúne. Entre las tablas del puente que se había roto y la manta donde reposaba Ernesto, hubo una distancia que el dolor borró, la distancia del control, de la farsa y de las declaraciones. Había comenzado algo que algunos llamarían redención, y otros, torcidamente, conveniencia. Pero lo cierto, que nadie podría negar, era que la vida real siempre exige respuestas humanas donde las palabras jurídicas a menudo solo prometen cosas frías. Esta era la etapa en que el pueblo esperaba un escándalo o una oportunidad. En la casa, sin embargo, se estaba decidiendo otra cosa. Si aquello que nació como un acuerdo podía transformarse, con paciencia y con cuidado, en una vida compartida. La vela se consumió. En la oscuridad, los gestos dejaron de ser teatro. Laura, con las manos endurecidas por tareas y por prohibiciones antiguas, se quedó junto al cuerpo que había prometido proteger en la iglesia. Allí, en la penumbra, encontró que cuidando él, también se estaba cuidando ella. Aquella noche algo cambió, no con estrépito ni con revelación sobrenatural, sino con la contundencia silenciosa de quien permanece y actúa. En el umbral entre el ruido del pueblo y el silencio del cuarto, las figuras se recortaban. El sol volvería a levantarse, y con él vendrían decisiones que afectarían no solo a dos vidas, sino a una comunidad entera. Augusto prepararía su siguiente movimiento. La carta del abogado recorrería otros escritorios, y la iglesia aguardaría a que llegado el momento se pronunciara la palabra que pesa en la conciencia colectiva. Pero por ahora, mientras la casa grande respiraba con la cadencia de una vela y un corazón, la farsa había dejado de ser absoluta. Si quieres ver cómo esta farsa se transforma, suscríbete y acompáñanos hasta el final. La noche avanzó con la lentitud de los cambios verdaderos. Ernesto dormitaba con la frente perlada de sudor. Laura no dormía, velaba. Cada vez que su mano rozaba la de él para acomodarle la almohada, algo en la costura de la relación se cosía de una manera distinta.
No era amor todavía. Si por amor se entiende la explosión de los cuerpos o las declaraciones grandilocuentes. Era una semilla que requería tiempo, riego y manos que no buscaran la cosecha inmediata. En el alba, el primer galope rompió la quietud. Traían noticias. Augusto había enviado un emisario que afirmaba tener pruebas de la falta de consumación y pedía una audiencia eclesiástica urgente. La carta, perfectamente lacrada, estaba sobre la mesa cuando Dr. Siqueira llegó para dar seguimiento. Él miró con respeto la escena. Un hombre inestable, una mujer firme, una casa que olía a café y a miedo nocturno. Las posibilidades legales se entrelazaban con las decisiones del clero y con la opinión pública. La audiencia se acercaba como un juicio que no solo medía hechos, sino reputaciones. Ernesto, todavía débil pero con la claridad que da el dolor, habló poco. Sus palabras fueron sobrias. Pediría la presencia del padre del pueblo. Pediría que cualquier cuestionamiento se hiciera con seriedad y verdad. No habló de venganzas. No las creía necesarias. Frente al panorama que se abría, su única preocupación real era la estabilidad de la hacienda y la dignidad de quien era su mujer. Laura, por su parte, se sentó junto a la ventana a mirar cómo el campo regresa a su ritmo, y permitió que un pensamiento la acompañara. La verdad, decía para sí, no siempre llega en forma de palabra. A veces se revela en las manos que cuidan. En la villa, el rumor tuvo tiempo de transformarse en argumento. Augusto organizó su estrategia con la frialdad que le era propia. Dr. Medeiros repasó documentos y buscó testigos. La iglesia, que hasta entonces se había mantenido al margen, recibió la petición formal de audiencia. El pueblo esperó con una mezcla de morbo y preocupación. Pero en la casa grande, entre las tazas de té ya frías y las mantas dobladas, la vida siguió con una atención nueva. Las acciones cotidianas habían tomado un peso distinto. No eran ya rutinas, sino formas de demostrar que un matrimonio no se mide únicamente por lo que se escribe en un papel. Un día, mientras reparaban el borde del establo, Tião le dijo a Laura en voz baja: «Señora, hay quienes dicen que esto no pasará. Otros dicen que usted ya ganó, porque don Ernesto no la deja sola». Ella no respondió con palabras sabias, pero su sonrisa fue la única respuesta que necesitaba el joven. En esa sonrisa se veía el germen de un futuro que aún no se atrevía a formarse en nombre. La tensión, por supuesto, no desapareció. Augusto no cesó en su empeño. Su ambición tenía la constancia de una lluvia fina que, con el tiempo, socava lo sólido. Pero la vida interior de la casa había cambiado su eje. La mujer que temía el contacto se había vuelto indispensable para la recuperación de quien la había contratado por necesidad. La relación mutaba en la forma honesta en que las labores diarias transforman a las personas. El agua que riega la planta que crece, no la promesa que se olvida. Y entonces, en una mesa de la sala, la carta de Augusto aguardó la respuesta. En la pared, el reloj marcó el tiempo con una indolencia que parecía burlarse de los afanes. La audiencia eclesiástica, inevitable, se acercaba. Había quienes ya escribían sentencias sin saberlo. En la casa grande, Laura colocó una daga de luz en sus manos, no para cortar, sino para abrir caminos donde las dudas se pudieran disipar. Sabía que, cuando llegara el momento, su voz tendría que ser firme. Sabía también que el amor, si debía nacer, no sería por la fuerza de un papel, sino por el peso cotidiano de los actos. La mañana antes de la audiencia, la comunidad amaneció dividida. Algunos enviaron mensajes de apoyo, otros obsequiaron miradas que punzaban. Dalva reunió a quienes quisieron colaborar y preparó una comida sencilla y reparadora. Tião reforzó la baranda del puente. El doctor Siqueira recomendó reposo a Ernesto. Ernesto, por su parte, aceptó la recomendación con gratitud. En su pecho había algo que no se afirmaba en palabras. La certeza de que la forma de proteger a Laura ya no era imponer una distancia, sino sostenerla, cuidarla y dejar que ella eligiera en libertad. La audiencia, cuando llegara,
sería en la curia del pueblo. Sería solemne, pesarosa y rigurosa en la consideración de los sacramentos. Pero antes de cualquier anuncio, antes de cualquier sentencia, había que sortear la prueba de la vida diaria. La noche de bodas que la gente esperaba no había sucedido cuando el pueblo lo quiso. Sin embargo, la noche que sí había pasado, la noche del accidente, había abierto una rendija por la que podría filtrarse algo mejor que la farsa. La luz bajó, y la casa grande se sumió en su propio latido. Laura estuvo ahí, toda la noche, como quien no teme ya al recuerdo porque ha aprendido a enfrentarlo con actos. Sus manos, que una vez habían temido un contacto, ahora lo ofrecían con la firmeza de quien sabe que la ternura también es un deber. En las sombras, la figura de Ernesto descansó, y en su descanso hubo una promesa que no tenía que ser pronunciada para ser válida. La farsa había perdido su exclusividad. La noche empezaba a mostrar otros destinos. El pueblo, sin saberlo, estaba a punto de presenciar un giro que pocos esperaban. Algunos lo llamarán redención, otros, transformación. Pero lo que no podrá negarse es que aquella noche, donde la farsa parecía sostener la escena, se abrió una posibilidad donde el cuidado y la voluntad se confabularon para cambiar el destino de dos seres, y por reflejo, el de toda una comunidad. Y mientras la vela se consumía por última vez, una pequeña puerta se entornó en el corazón de la casa grande. De allí podría salir todo lo que venía después. La mañana de la audiencia llegó envuelta en un silencio febril. No era el silencio de la rutina, sino el de la espera que pesa y mide. La gente del pueblo llenó bancos y recovecos de la curia. Algunos vinieron con la curiosidad que alimenta un rumor, otros con la devoción que guarda lealtades antiguas. Las campanas de la iglesia repicaron con una cadencia más larga de lo habitual, como si supieran que aquel día no solo se decidiría sobre un papel, sino sobre la dignidad de una vida que había sido puesta en tela de juicio. El obispo don Matías ocupó el sillón con la gravedad de quien sabe que cada palabra muele destinos. A su lado, el padre local tomó notas con la discreción exigida por el oficio. Doctor Medeiros, impecable en su traje negro, desplegó frente al tribunal la versión de Augusto. La falta de consumación, la supuesta fachada, la necesidad de restituir lo que él llamaba orden moral, y con ello, la vía para recuperar la hacienda. Sus argumentos fueron técnicos, pulcros, como quien recita una pieza aprendida. Buscó en los reglamentos eclesiásticos una puerta que resultara útil a la ambición. Ernesto no habló mucho. Su porte era el de siempre, de hombre acostumbrado a las fatigas de la tierra y a hacer cuentas que no siempre gustan a quienes prefieren los escándalos. Doctor Siqueira llevó la verdad de la medicina con la humildad del que entiende los límites de su arte. Relató el accidente, explicó el período de convalecencia y confirmó que, por la lesión, ciertas expectativas físicas no podían medirse con la inmediatez que exigían los adversarios. Pero no ofreció juicios morales. Su intervención fue de apoyo a la veracidad de los hechos. Cuando llegó su turno, Laura se levantó con la seriedad de los que han aprendido a cargar la mirada ajena sin quebrarse. No era una valentía que buscara aplausos. Era la necesidad de nombrar una verdad que solo ella podía dar. Cruzó la nave con el paso firme de quien ha interiorizado el acto de prestar cuentas frente a lo sagrado. La luz que entraba por los vitrales golpeó su rostro, dejando un juego de sombras que nadie interpretaría como teatralidad. Eran las marcas del pasado y la resistencia del presente. Al principio su voz tembló, lo justo para que quien la escuchaba sintiera la fragilidad humana que no se esconde. Dijo su nombre, explicó sin florituras los hechos, el acuerdo por el testamento, la condición impuesta por la ley de la familia, la promesa de Ernesto de no violar su integridad y de protegerla. Mencionó con cuidado lo que había pasado antes de llegar a la hacienda. No ofreció detalles, ni en eso la audiencia tenía necesidad, pero sí explicó cómo esos hechos habían reconstruido su relación con el contacto,
como la confianza era un camino que se tejía con actos más que con palabras. Hubo un momento en que la atención se tensó. El fiscal de Augusto intentó forzar la pregunta hacia lo físico. El bispo, con una mirada que combinaba interrogación y respetuosa firmeza, le permitió seguir solo hasta donde la caridad y la ley lo permitían. Laura respiró. Dentro de su pecho hubo un silencio que duró unos segundos y luego una claridad. Habló de la noche del accidente y de las semanas de cuidado que siguieron. Habló de cómo, en la convalecencia, ella había sido quien cuidó, y cómo en ese cuidado nació una elección. Expresó que la consumación, en su caso, no fue un acto consumado por la obligación de un rito, sino la consecuencia de una entrega libre y progresiva, sellada por la voluntad de ambos en el respeto mutuo. Sus palabras no fueron un tratado teológico, ni una defensa apasionada. Fueron el relato sobrio de una mujer que explicó lo que el pueblo necesitaba entender. Que el matrimonio verdadero no se decide por la coerción social, ni por la sed de poder. Se configura cuando dos personas, por medio de la paciencia y de los cuidados, eligen entregarse en libertad. Se escucharon murmullos, algunos de asombro y otros de admiración contenida. Ernesto la miró con una mezcla de gratitud y asombro, como si cada palabra que ella pronunciara reconstruyera piedras que él no sabía lavar. El bispo, tras escuchar los testimonios y meditar con la prudencia que piden los casos que tocan las conciencias, habló largo y sereno. Evitó tecnicismos que confundieran a la gente. Habló del sacramento, de su dimensión pública y espiritual, y de la importancia de distinguir entre simulación y libertad del querer. Cuando leyó su veredicto, el aire pareció más denso. Negó la petición de anulación. La decisión fue el punto de equilibrio entre la letra y el espíritu. Argumentó que, a partir de lo expuesto, la unión no podía considerarse nula por falta de consumación, porque aquello que define el matrimonio excede a la presencia o ausencia de un acto puntual. Incluye la voluntad libre, la convivencia, los signos de cariño y la elección sostenida en el tiempo. Las palabras del bispo hicieron eco en la sala. No fue una sentencia frívola, ni una reivindicación triunfalista. Fue un reconocimiento de que la verdad matrimonial se despliega en los hechos cotidianos. Augusto mantuvo la compostura con la rigidez de quien se vale de la apariencia como sostén. No hubo estridencias públicas en ese instante. Su furia se consumió en privado. Dr. Medeiros recogió sus papeles y salió con la elegancia de alguien que ha prevenido caer en el bochorno. Pero sus ojos tenían la fricción de la derrota. En la plaza, algunos celebraron en voz baja, otros guardaron silencio. La vida del pueblo, como siempre, comenzó a reorganizarse según el peso de la decisión. Esa noche, al volver a la casa grande, hubo una sensación nueva en el aire. No la algazara de quienes vencen, sino la calma de quienes han pasado por un fuego y han quedado. Ernesto y Laura no celebraron con palabras grandiosas. Se sentaron juntos en la galería, con el campo extendiéndose en un lienzo que olía a tierra húmeda. Tiao traía leña para el fuego, y Dalva, desde la cocina, dejó a la vista pan y un guiso sencillo. La carne de la celebración era la tranquilidad que se coló en los gestos. En la intimidad, después de la jornada, hablaron sin prisa. No era el despliegue de la pasión, sino el tránsito hacia una comunión que tenía la densidad de años por delante. Ernesto tomó la mano de Laura con el cuidado de quien ahora sabe que un gesto puede restituir mucho más que una palabra. Ella, que había aprendido a medir las distancias, dejó que su palma se apoyara en la suya con una decisión nueva. No por necesidad, sino por elección. Aquella noche, decidieron que la consumación que había sido discutida ante la curia tendría un lugar distinto. No como una respuesta a los que miraban desde fuera, sino como un acto de afirmación mutua sellado por la libertad. La ceremonia privada no necesitó de ojos ajenos. Fue una noche de luz tenue, de palabras bajas y de caricias que no exigieron el abandono del juicio, sino la confirmación del respeto. No hay necesidad de relatar lo íntimo. Bastan los efectos,
Al amanecer, sus manos estaban enlazadas sin la distancia que antes las cobijaba, y en esa unión había algo que el pueblo no podría medir con sus hábitos: el consentimiento pleno y la ternura. Los días que siguieron propiciaron la concreción de ese amor incipiente, en formas ordinarias, pero reveladoras. Ernesto delegó más tareas que antes hacía solo, y empezó a mostrarse en la cocina, más de lo que su orgullo permitía. Laura, por su parte, asumió responsabilidades que no venían atadas a la vigilancia de nadie. Lo hizo porque la casa se había convertido en su propio proyecto, no en un escenario. Ambos aprendieron a pedir lo que necesitaban y a dar lo que podían sin esperar la corona del reconocimiento. Dalva fue puente y testigo, Tião, el compañero de 1000 reparos, y hasta el doctor Siqueira, en su simple consulta, celebró el progreso con una sonrisa profesional. Augusto, sintiendo que la marea social empezaba a retirarse de su favor, buscó otras estrategias. Intentó comprar voluntades con dádivas y promesas. Intentó recuperar la influencia con gestos de poder. Pero el pueblo, que ya había presenciado la dignidad de Laura y la mesura de Ernesto, comenzó a mirar distinto. La gente no dejó de notar, por la mirada simple que tienen los que labran la tierra, que la hacienda trabajaba con mayor pulso. Las tareas eran más fluidas, el ritmo más armonioso. El rumor, que antes había sido un arma, fue ahora una sombra que se desvanecía ante la evidencia de una vida que se reconstruía. Los años no fueron una sucesión de días perfectos. Hubo tardes de molinos interiores, recuerdos que retornaban como espinas, noches en las que Laura despertaba con la sensación de estar nuevamente en peligro. Pero el cuidado sostenido funcionó como una medicina lenta y potente. Ernesto aprendió a leer los silencios y a no interpretar cada retraimiento como desafío. Aprendió a preguntar. Aprendió, sobre todo, a no convertir la protección en control. Esa transformación, silenciosa y cotidiana, fue la que sostuvo la permanencia del matrimonio. Con el tiempo llegaron los frutos concretos de la calma. La finca recuperó su fuerza. Las semanas de cosecha fueron menos traumáticas. La tierra respondió a la paciencia que recibió. La estación de lluvias trajo mejoras en la producción, y la casa grande albergó más trabajadores que antes, atraídos por una fama de trabajo duro pero justo. La prosperidad no fue el motor de la reconciliación, sino una consecuencia de la integridad. Cuando las manos se ponen a favor de la vida y no del saqueo, la tierra responde. El pueblo, lentamente, se reorganizó. Los que antes habían señalado guardaron alguna modestia. Otros que habían dudado vinieron a tender una mano. Hubo quienes, como suele ocurrir en comunidades que conocen las historias, pidieron perdón con palabras sencillas y sin alarde. Nadie intentó borrar lo que había pasado. Lo que hubo fue una disposición a aprender del daño y a no reeditarlo. La autoridad eclesiástica mantuvo su reserva crítica. Las heridas morales no se olvidan, pero tampoco se perpetúan si hay señales de cambio y contrición. Ana nació en una mañana de cielo claro, con los cantos de las aves confundidos, con las voces de la gente que miraba la aplanada del patio. Fue la primera hija de la casa, un puente entre el pasado y el futuro. Laura sostuvo a la niña en sus brazos, con la ternura que solo poseen quienes han conocido el borde del miedo y han sido capaces de volver. Ernesto, con lágrimas que no pedían permiso, pronunció el nombre con la gravedad de un hombre que sabe lo que significa legar algo verdadero. La pequeña fue recibida por Dalva como quien recibe un milagro cotidiano, con manos prácticas y sonrisa amplia. Años después llegó Miguel, y con él la certeza de que la casa ya no era un decorado para rumores, sino un lugar donde la vida continuaba en presencias que nutrían. Los niños corrieron entre los surcos, aprendieron a respetar la tierra, a mirar las manos de quienes trabajan. La comunidad vio en Ana y en Miguel la imagen viva de que algo había cambiado, no por un decreto, sino porque la ternura y la responsabilidad habían hecho su trabajo. Ernesto envejeció con menos dureza.
Su piel se curó de la rigidez moral y se ablandó en afecto visible. Laura siguió siendo la guardiana de la casa y la directora de una paz naciente. A menudo se los veía en la galería al atardecer, compartiendo un mate, hablando de semillas y de libros que Dalva había salvado de alguna venta. Había en ellos una mirada que ya no buscaba la aprobación de la plaza, sino el consentimiento de la propia conciencia. Augusto, por su parte, no desapareció del todo del paisaje. Su ostracismo fue paulatino. Sus manos, que antes movían hilos, se vieron obligadas a jugarlas en la esfera económica. Sufrió pérdidas y tuvo que confrontar que la soberbia no paga sueldos. Nunca fue humillado públicamente por una venganza. Simplemente la vida le fue mostrando que sus métodos eran menos efectivos cuando la comunidad sabía leer los actos buenos. Con eso hubo un cierto cierre. La moraleja de que el poder sin ética es frágil. En la escuela del pueblo, los niños aprendían sobre estaciones y sobre la geografía del río. Ana y Miguel crecieron con historias contadas a la luz de la lumbre, la de una vela dejada en la mesa que, sin hacer ruido, enseñó a respetar, la de una mujer que negó el silencio impuesto por la vergüenza y que se volvió voz. Las narraciones no eran panfletos, sino lecciones envueltas en la memoria de la casa. La casa grande se volvió ejemplo de cómo la honra se puede ejercer sin opresión. Ernesto, en más de una ocasión, habló con jóvenes que le pedían consejo. Les decía con su voz acostumbrada: protéjanse, sí. Pero recuerden, proteger no es poseer. Protege quien acompaña para liberar, no quien encadena para mostrar poder. Eran palabras que llevaron a más de uno a cuestionar viejos mandatos. Laura, en su silencio activo, comenzó a ser buscada por otras mujeres que necesitaban un interlocutor que no juzgara. No se convirtió en vocera de campañas, ni en una figura pública. Su labor fue más discreta. Recibía en la cocina a quien necesitaba escuchar, ofrecía la sencillez de una sopa, y con el tiempo, el valor de su testimonio. Su propia sanación no fue siempre lineal. Hubo recaídas y días de sombra, pero la constancia del hogar fue barniz que permitió que las grietas se cosieran con paciencia. Los años de cosecha dieron paso a noches de fiesta, donde la comunidad se reunía para celebrar lo logrado. En una de esas fiestas, cuando el sol se iba y las estrellas aparecían como puntas de luz sobre los cafetales, Ernesto y Laura bailaron en la plaza. No fue una exhibición de pasión, sino la celebración de una alianza lograda paso a paso. La gente aplaudió con alegría sincera. Algunos, con ojos húmedos, comprendieron que aquello que nació en la sacristía como una farsa había encontrado su verdad en la paciencia y en la responsabilidad compartida. En la intimidad final de la historia, queda la imagen de la vela, ahora fundida en un frasco donde Laura guardaba semillas para la siembra. Era la misma luz que les había recordado que el respeto puede ser pequeño y decisivo, que una vela puede alumbrar más que una procesión si su luz sostiene actos diarios. La vida de la hacienda siguió su curso sin grandes estridencias. La tierra dio frutos, los hijos crecieron, las manos multiplicaron el trabajo bien hecho. El pueblo, al mirar atrás, no encontró una fórmula mágica. Halló en cambio la prueba de que las soluciones serias se construyen con el tiempo, con límites puestos sin violencia, con cuidado que no humilla, con palabras que dan libertad. Ese aprendizaje quedó inscrito en los rostros de quienes cruzaban la galería, en la salud de la tierra, en las manos curtidas de Dalva y en la sonrisa de Tiao, y quedó sobre todo en Ana y en Miguel, que jugaron y aprendieron sin la sombra del escarnio que antes se asomaba. La noche en que todo terminó de cerrarse, si es que alguna vez algo termina de cerrarse, fue tranquila. Laura se asomó a la ventana y vio a su marido arrodillado junto al cauce del río, arreglando una cerca con la paciencia que definen los hombres, que no buscan otra gloria que la del deber cumplido. A su lado la casa grande emitía esa calma doméstica que solo la honestidad puede sostener. Ella sonrió, no por victoria, sino por gratitud, por haber sido acogida en su libertad.
por haber encontrado en la espera una manera de sanar. Si esta historia te conmovió y crees que alguien necesita escuchar que la dignidad puede rehacerse, compártela. Suscríbete para más relatos que hablan de fe, de cuidado y de segundas oportunidades. Que esta noche de bodas que cambió todo, nos recuerde que la verdad del amor se demuestra en el respeto sostenido, en la protección que libera y en la paciencia que transforma.